tema muy relacionado con esta época del año, con las bajas temperaturas, con los cambios de temperatura. Las consultas por enfermedades respiratorias continúan al alza. El virus de mayor circulación hasta ahora es el sincicial. Vamos a conversar sobre este y otros temas. Nos acompaña para esto el doctor Francisco Marino, jefe del servicio de urgencia de la clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Gracias por este contacto. Hola Carla, buenos días. Aquí estamos con un poco de frío, pero felices de poder conversar con ustedes esta mañana. Están heladitas las mañanas y también me imagino que eso conspira para que tengamos más enfermedades. Lo primero, desde su práctica médica y su día a día, ¿cómo está percibiendo la cantidad de gente que está llegando a la urgencia, sobre todo con niños que se están enfermando? Mira, efectivamente ya se está viendo desde las últimas semanas un aumento significativo en la cantidad de personas que consultan en servicio de urgencia y aún más en la cantidad de pacientes pediátricos. Por suerte nosotros tenemos una realidad distinta, pero hay que entender que en los hospitales también se vive otra realidad y es importante el aumento que ha tenido. Por nuestra parte, cerca de un 30% en esta semana y como tú bien decías, el virus respiratorio sincicial ahora es el que está aumentando mucho. También las semanas previas el virus de la influenza, así que es un llamado muy importante que hay que hacer a todas las medidas de protección y a la vacunación también. Ya, hablemos de estos dos virus y partamos por el sincicial, que a diferencia de la influenza, doctor, no tiene una vacuna. Entonces, es mucho más difícil de prevenir. ¿Cómo se detecta el sincicial? Porque además con los virus que circulan, varios tienen sintomatología bien similar, pero el sincicial puede ser muy grave, sobre todo para los más chiquititos, para los lactantes y también entiendo que afecta a los adultos mayores. Sí, como tú bien dices, es un virus que para aquellos pacientes más pequeños o pacientes con algún tipo de enfermedad crónica o pacientes que tengan, por ejemplo, antecedentes de ser prematuro, menores de 6 meses o incluso menores de 2 años, es un virus que puede ser muy complicado. Y también para los adultos mayores, así que también hay que cuidar a nuestros adultos mayores en la casa. Sintomatología es muy similar a la de todos los virus respiratorios, pero la evolución que puede tener es mucho más complicada. Vas a tener primero sintomatología quizás alta, pero finalmente vas a tener un cuadro bronquial, un cuadro de un compromiso pulmonar, tos, dificultad para respirar, y ahí es donde los signos de alarma tenemos que estar atentos, que no se hundan las costillas, que las respiraciones no sean rápidas, que las guaguitas más pequeñas quizás lo podemos evidenciar con un rechazo alimentario. Por lo tanto, son esos algunos de los signos y la evolución del cuadro. En general, el cuarto, quinto día del virus respiratorio sincicial es el peor día del cuadro y a veces lo que hay que hacer es hospitalizar a estos pequeños cuando necesitan realmente oxígeno o algún tipo de otra terapia asociada. Por eso es importante consultar precozmente los servicios de urgencia. Eso le iba a preguntar, ¿qué tan relevante, qué tan clave es llegar a tiempo, no relajarse, estar muy atentos a estas señales para que tenga un buen pronóstico el desarrollo de esta enfermedad? Porque me imagino que tampoco, como no hay una cura inmediata, lo que se hace es ver cuál es la evolución, pero ya supervisado a través de los médicos, ¿no? Sí, mira, como tú bien decías también antes, no hay una vacuna en este minuto, pero incluso en Estados Unidos hace poquitas semanas se aprobó una vacuna y ya están saliendo, por suerte, y gracias a los avances que también se produjo con todas las vacunas de RNA mensajero en la pandemia del COVID, donde la investigación aumentó mucho. Así que ya se están aprobando las primeras vacunas, esperamos en los próximos años tener excelentes noticias con respecto a eso. Lo importante de consultar precozmente es fundamental. ¿Por qué? Porque todos estos signos de alarma que yo te decía, quizás al principio solamente un rechazo alimentario, que la guaguita no está comiendo lo suficiente, está más decaído, y ya no esperar quizás a que estén estos signos de alarma un poco más tardíos, cuando se hunden las costillas, cuando respiran rápido. Y eso quiere decir que el pulmoncito está necesitando ocupar, en estas pequeñas guaguitas, está ocupando musculatura accesoria. Por lo tanto, por eso tú vas a ver que se van a hundir las costillas, está tratando de ocupar todos los músculos que tienen para poder ingresar el aire y poder respirar mejor. Por lo tanto, no esperar eso, esperar y consultar quizá en forma precoz en el servicio de urgencia. Ahora bien, si es que hay un cuadro solamente de un poco de coriza, de un poco de sintomatología alta y quizás un poquito de fiebre en pacientes que son mayores, ahí se puede esperar un poco. Ahí uno puede esperar quizá 48, 72 horas manejando la fiebre con los medicamentos de la casa, que su pediatra le haya indicado, como paracetamol, como ibuprofeno, en las dosis que el médico le haya indicado, para así no congestionar inmediatamente los servicios de urgencia, que tenemos que estar disponibles para ya estas guaguitas que están un poco más complicadas y también para los adultos mayores que están un poquito más complicados. Así que yo creo que también ese mensaje es importante destacar. Doctor, cuando uno le da a su hijo chiquitito ibuprofeno, paracetamol, porque en algún momento ya le dio, ¿no se corre el riesgo de que a lo mejor esa atención que hay que tener frente a los síntomas se pueda perder, que en el fondo enmascaremos algunos de los síntomas, creamos que están mejor de lo que están porque en el fondo le están ayudando los medicamentos?
Sí, por eso es importante siempre un manejo inicial. A ver, la fiebre es un mecanismo de defensa, está elevando la temperatura de tu cuerpo para vencer este agente externo, pero la fiebre también es muy molesta y en pacientes más pequeños a veces tienen una mayor predisposición, por ejemplo, a convulsionar por fiebre. Así es que siempre es bueno primero manejar la fiebre. Muchas veces nos pasa que llegan a los servicios de urgencia los papás y dicen, no, traje a mi guaguita con fiebre para que usted viera que tenga fiebre. La verdad es que uno en el examen físico vas a evidenciar muchas más cosas, como te comentaba, la dificultad para respirar, vas a auscultar los pulmones a ver si es que hay algún tipo de ruido, vas a mirar la faringe, vas a mirar los oídos. Es un examen físico completo, por lo tanto, la fiebre sí hay que bajarla para que se sienta mejor, para disminuir el riesgo de convulsión. Lo importante sí es que siempre ocupar los medicamentos que su médico le indique con las dosis que le indique. Y uno puede ir alternando, primero paracetamol en las dosis adecuadas y una vez que pasen 6 horas tú le vas a poder volver a dar la misma droga que sería el mismo paracetamol. Pero entre medio le puedes dar de otra familia, por ejemplo, ibuprofeno. Así que eso tienes que ir intercalando entre paracetamol, ibuprofeno, y así en un niño grande tú puedes esperar perfectamente 48 horas siempre que no haya ninguno de estos signos de alarmas que te comentaba, o siempre que el niño, cuando tú bajas la fiebre, no se vea que esté con un compromiso del estado general, que esté muy decaído, porque eso también son signos de alarma para consultar aquí en el servicio de urgencia. Claro, y siempre que la fiebre baje, porque también hay cuadros que se agravan y la fiebre finalmente no cede. Me imagino que ahí sí que hay que ir sí o sí a un servicio de urgencia, si es que no estoy logrando ese control del cuadro en la casa. Claro, una fiebre alta o una fiebre persistente, y eso también te habla de que quizás el cuadro pueda ser, por ejemplo, una influenza, un COVID, que es lo que todos estos ya 3 años de pandemia aprendimos. O sea, esa sintomatología como una fiebre alta o persistente, un compromiso del estado general, ya te habla de que no es solamente una alergia primero, sino que ya es un cuadro viral, y que este cuadro viral no solamente es un rinovirus o el que te provoca un resfrío común, donde hay solo un poco de congestión nasal, de picazón de garganta, sino que ya es algo un poquito distinto, como una influenza, un virus respiratorio sincicial. Para influenza también en los niñitos también más pequeños, cuando hay cuando hay sintomatología en las noches como laringitis, que se escucha este ruido al respirar también cerca de las 3 de la mañana, que es cuando más lo recibimos. Ahí uno sospecha también de la parainfluenza, y el adenovirus también está presente y está subiendo, que es el que te provoca la secreción ocular también o síntomas gastrointestinales, y que también tiene una fiebre muy cargante, muy persistente. Así que son todos esos virus que están justo ahora aumentando, y que también en Estados Unidos en el periodo pasado se vio un alza importante en las consultas en los servicios de urgencia y ocupación también de las camas, producto del virus respiratorio sincicial, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Doctor, todos estos virus por separado nos preocupan, pero también hemos visto casos donde se están dando en simultáneo. Niños que tienen 2 virus juntos, 3 virus juntos. ¿Cuánto se complejizan los cuadros de esa manera? ¿Un virus potencia a otro virus? ¿Cada uno actúa de distintas maneras y no sé, se hacen más largos los cuadros? ¿Qué pasa cuando contraes 2 o 3 virus? Que entiendo que es un efecto directo de la pandemia, ¿no? Donde estuvimos encerrados, nos guardamos y nuestro sistema inmune de alguna manera quedó como mucho más disponible para volver a enfermarse. Claro, se perdió quizás lo que habíamos visto antes de la pandemia y en general en todas las campañas de invierno, donde había una estacionalidad de los distintos virus. Y como tú dices, a veces uno toma exámenes respiratorios como panel respiratorio, film array respiratorio, que no se toman siempre, se toman en casos puntuales, porque la verdad es que un manejo de un cuadro viral es solamente sintomático, pero cuando vas a hospitalizar a un paciente, cuando es algo más complicado, tú tomas estos exámenes en donde te ven una lista grande de distintos virus respiratorios, y tú ves que de repente sale virus respiratorio sincicial, con adenovirus, con influenza. O sea, ya uno cuando tiene un cuadro con un solo virus se siente mal. Imagínate estos pobres pequeños, estas guaguitas que tienen 2, 3 o incluso hasta 4 virus, cuadros virales en forma simultánea. Por lo tanto, se exacerba la fiebre, se exacerba la sintomatología y hay un mayor compromiso del estado general. Bien, pues vamos a estar ahí atentos a la evolución. Por último, algo que no le pregunté, se ha dicho que no se van a suspender las clases, no se van a adelantar todavía las vacaciones. ¿Le parece correcto, doctor? ¿O sería bueno adelantarlas? Mira, el año pasado fue muy positivo lo que vimos por lo menos en los servicios de urgencia cuando se adelantaron las vacaciones de invierno. Por lo tanto, yo creo que es una medida que siempre la autoridad tiene que ir analizando semana a semana epidemiológica, ver cómo se va comportando la curva, y yo creo que no es algo que han descartado 100%. Quizás al momento han señalado lo que tú dices, pero es una medida que hay que considerar y que tenemos que ir viendo, yo creo que semana a semana, para ver cómo se va comportando los virus respiratorios. Y más importante, el llamado por favor a vacunarse. La verdad es que las tasas de vacunación para influenza han estado un poco bajas. Lo ideal es llegar sobre un 85%, por lo tanto las campañas de vacunación
ir con las vacunas a los colegios, que la gente entienda. O sea, nosotros sabemos que la gente también está un poco cansada, que han sido muchas las vacunas, que han sido muchas las medidas de restricción producto del COVID, pero no por eso tenemos que dejar de preocuparnos, porque este es un invierno que se nos puede venir muy complicado si no tomamos las medidas necesarias como la vacunación, como la promoción de esta vacunación ahora en este minuto, junto con todo lo que aprendimos: lavado de manos, distanciamiento social, uso de mascarilla en aquellos pacientes crónicos o pacientes con algún tipo de enfermedad, que en momentos en que haya mayor aglomeración de gente también es muy positivo. Doctor Francisco Marino, jefe del Servicio de Urgencia de la Clínica Las Condes, gracias por haber conversado esta mañana con nosotros. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla. A ustedes también. Muy buenos días.